que se fue uniendo. Padre, en el nombre de Jesús vamos a abrir tu palabra en esta mañana. Vamos a abrir tu palabra en esta mañana y ella es la que nos habla, nos enseña, nos motiva, nos consuela. Señor, el Santo Espíritu toma la palabra y obra en nuestras vidas. Señor, usa este mensajero frágil, un pecador perdonado. Señor, tu palabra es la que tiene el poder, no el mensajero. Y Señor, oramos para que el Santo Espíritu obre profundamente en nuestras vidas y en nuestro corazón. Te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir con tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Terminada la predicación, nuestro hermano Andrés y Sandra tendrán la alabanza, luego tendremos los cumpleaños y luego tendremos un aviso, pero de esos avisos muy especiales. Prepárese. Nunca antes usted lo había visto por Zoom en nuestra iglesia, pero esta mañana lo verá. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Yo necesito que usted, por favor, lo busque ahí en su Biblia. No se olvide de la advertencia de Jesús en contra de los falsos profetas, de los falsos maestros, de aquellos que van engañando, usando la palabra de Dios para su propio beneficio. Es por eso que es bueno que usted lo lea y que también, por favor, vea el contexto en el cual nosotros venimos hablando del Sermón del Monte. Versículo 21, por favor, mírelo ahí claramente en su Biblia o aquí en la pantalla. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 23, mire las tres declaraciones que Jesús hace. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin lugar a duda, mis amados hermanos, son tres declaraciones muy fuertes, viniendo de los labios de nuestro propio Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. Muchos dicen, sí, Jesús es amor, Dios es amor, Dios es amor, y Él es bueno, Él siempre nos va a perdonar todo. Sí, 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 es verdad. Pero mire estas tres declaraciones finales de este texto que Jesús está dando. Nunca os conocí. Aquel que lo sabe todo, que lo conoce todo, dice, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. La Nueva Traducción Viviente nos dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. La semana pasada terminamos de ver un mandamiento con advertencia, guardaos de los falsos profetas. Eso fue un mandamiento, guárdense, pero también con una advertencia específica en contra de los falsos profetas. Y vimos que era un verdadero profeta, cuáles eran las características de él, pero vimos también a los falsos profetas, sus estrategias, sus enseñanzas, y vimos también cómo se reconocen por sus frutos, por su actuar. Pero ahora Jesús sigue con este sermón y ahora nos va a advertir acerca del peligro del autoengaño. Él ya nos advirtió del peligro de la falsa enseñanza por medio de los falsos profetas. Ahora nos va a advertir acerca del peligro del autoengaño. No hay nada más terrible que engañar a alguien, pero no hay nada más terrible cuando uno se engaña a sí mismo. Eso sí que es terrible. El peligro de la profesión sin la conversión. El peligro de los falsos hermanos. Aquí Jesús va a sacar a la luz un tema que es muy crucial en la vida de cada persona que se congrega o que asiste a una iglesia.
El peligro de la profesión sin la conversión. Profesión, y dice la Biblia, profesantes, pero no convertidos. Ese es el título de esta mañana. Profesantes, pero no pervertidos. Perdón, convertidos. Profesantes, pero no convertidos. Qué terrible que es, mi hermano, cuando una persona profesa algo en una iglesia. La palabra profesante es la idea de una persona que adhiere con sus labios a una religión o a un culto o a una situación. Es una persona que habla mucho. Es una persona que dice muchas cosas, que habla cierto vocabulario, pero su corazón todavía no ha sido convertido por el Espíritu Santo, porque esa persona no se ha arrepentido genuinamente y no ha entendido lo que significa la salvación. Y las iglesias están llenas hoy en día de personas que profesan una cosa, que dicen una cosa, que manifiestan una cosa con sus labios, pero como veremos en esta mañana, realmente su conducta, su conversión no es efectiva, porque como dice un versículo que veremos, profesan una cosa, pero sus hechos lo niegan. En esta mañana el Señor Jesucristo va a advertir acerca del peligro del autoengaño, el peligro de los falsos hermanos. Ahora, mi amado hermano, no se olvide, por favor, el auditorio al cual Jesús está hablando. No se olvide quiénes fueron los primeros que oyeron estas palabras. Alguien lo llamaría el trasfondo histórico, y eso es verdad. Jesús está sentado frente a sus discípulos, en primer lugar. Pero como hemos dicho, luego la multitud fue llegando a donde ellos estaban, se fueron agregando, y Jesús está hablando acerca ahora del peligro del autoengaño. Y le va a decir a sus discípulos, cuidado en su futuro ministerio, cuando yo me vaya, cuidado con aquellas personas que dicen, sí, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, pero con sus hechos lo niegan. Y Jesús se dirige a la multitud para decirles, oiga, usted me puede decir Señor y Señor, pero si usted no hace lo que yo digo, su Señor, no tiene ninguna validez. Su vocabulario bonito, sus términos cristianos, sus frases cristianas. Y entre la multitud habría muchas personas religiosas que muchas veces por hacerse los religiosos, como los fariseos, no sabemos si habían fariseos dentro de la multitud, pero tanto los fariseos como muchas personas religiosas que profesan, que dicen pertenecer a una iglesia o pertenecer al cristianismo, su vocabulario lo avala, pero su conducta lo desmiente. ¿Se acuerda cómo comienza el versículo? No todo el que me dice Señor, Señor. Cuando usted decía Señor, estaba diciendo, Él es Dios, Él es el dueño de todas las cosas, Él es el curios. Pero si usted decía dos veces, Señor, Señor, ya era muy espiritual. Los fariseos, los saduceos, todos esos grupos religiosos y muchas personas que se consideraban religiosas, no solamente decían Señor una vez, sino que para manifestar una mayor espiritualidad decían Señor, Señor, pero era solo de labios. El peligro del autoengaño, el peligro de ser un profesante, pero no un convertido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No se olvide lo que significa lo que le acabo de explicar, Señor y Señor. Ellos no decían una vez Señor. Ellos para aparentar o para que la gente creyera que eran muy espirituales, decían Señor, Señor. Y la gente decía, wow, qué espirituales, qué amor a Dios. Mira cómo con sus labios no solo repiten una vez Señor, sino que ya son dos. ¡Wow! ¡Qué espirituales! Y Jesús aquí está desenmascarando a aquellas personas que estaban entre la multitud diciéndole, tú me puedes decir Señor, Señor.
Pero si no haces lo que yo digo, no hay una conversión genuina de tus labios a tu corazón, eso no te valdrá absolutamente nada en el día del juicio. ¿Cuántas personas hoy en día están en las iglesias engañadas, profesando ser cristianos, pero su conducta y su conversión no existen en sus vidas? Y ese es un gran peligro, porque en el día del juicio el Señor dirá, hará estas tres declaraciones muy fuertes: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y Jesús va a ocupar una palabra realmente muy fuerte, la palabra hacedores. Cuando lleguemos a ese momento, lo veremos. El peligro del autoengaño. Si decimos que tenemos comunión con Él, primera de Juan 1, 6 al 8, y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos. Ahora, no solo le mentimos a la gente, sino que nos mentimos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Fíjese la palabra, no practicamos la verdad. El verdadero creyente, la persona que se ha convertido genuinamente, practica la verdad. Es un andar diario. No perfecto, porque usted sabe que solo allá en el cielo tendremos una vida sin pecado, pero acá el creyente practica la verdad. Como alguien dijo, son más sus logros que sus fracasos en cuanto a su vida diaria. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjese la frase, andamos en luz, un andar diario. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El peligro del autoengaño. Quizás usted está en nuestra iglesia por mucho tiempo y quizás su vocabulario ya es un vocabulario muy bonito. Canta las canciones, su hablar del Señor, hasta que puede decir de doctrina, todo muy bonito, pero su vida sigue siendo una vida de pecado constante, una práctica constante de pecado, un hábito pecaminoso. Permítame decirle que quizás usted se está engañando. Ahora veremos cómo es ese engaño. Ahora, el peligro de los falsos hermanos. La Biblia aparece la frase falsos hermanos. Y Pablo en 2 Corintios 11, como vimos con nuestro hermano Jaime Padilla, él va nombrando los peligros a los cuales él estuvo expuesto en 2 Corintios 11, y mire a quién nombra dentro de los peligros de la vida cristiana o los peligros que él tuvo. Él dice, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fuerte esa palabra. Falsos hermanos. La palabra falsos es la idea de algo que no es original, algo que no es 100% auténtico, que no es legítimo. Y Pablo lo vuelve a decir en Gálatas capítulo 2, versículos 4 y 5, cuando dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El peligro de lo que es el autoengaño y el peligro de los falsos hermanos. Ahora, fíjese que le he estado diciendo profesantes. Si usted lee los versículos 21 al 23, se dará cuenta, y lo tengo subrayado ahí, cómo el profesante es aquel que habla mucho. Dice versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice. Fíjese, el que me dice. Versículo 22, muchos me dirán, no profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese usted, como la persona que es un profesante habla como cristiano. La enseñanza de hoy solo la vamos a dividir en dos puntos, y el primer punto es que los profesantes hablan como cristianos. Claro, por supuesto, adoptan el lenguaje,
adoptan el hablar de los que son verdaderos cristianos. No todo el que me dice, muchos me dirán, y es un hablar que pareciera que esa persona realmente se ha convertido. Habla muy bonito, habla muy lindas cosas, usa términos cristianos, puede que diga hay que predicar el evangelio, puede que diga mira qué bonita que es la vida cristiana, puede que hasta dé un devocional, puede que hasta abra la Biblia, porque esa persona habla como cristiano, pero solo habla como cristiano porque en realidad es una persona que es profesante. Y Jesús lo dijo muchas veces. Ahora fíjese 1 Timoteo 1:16, por favor. Búsquelo ahí en su Biblia, 1 Timoteo 1:16. Gracias por el agüita. Echo de menos el tecito ese que me ponían adelante. Esperemos que cuando volvamos ya no pongan tecito, sino Coca-Cola oficialmente para seguirnos volviendo al ritmo de siempre. Tito 1:16, perdón, por favor. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios. ¿Qué dices con tu boca? Pero con los hechos lo niegan. ¿Qué dices con tu vida? El profesante solo se queda en la primera parte. Profesa conocer a Dios. Es un conocimiento intelectual, porque profesa conocer a Dios. Julito, ¿me ayuda con los micrófonos, por favor? Gracias. Pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables, la palabra abominable que ocupa aquí el apóstol Pablo es una palabra que significa siendo detestables, siendo nauseabundos y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El profesante profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entre la multitud que Jesús estaba hablando junto con sus discípulos, habría muchas personas que profesaban conocer a Dios, que profesaban decir cosas lindas de Dios, pero quizás muchos de ellos vivían en adulterio. Muchos estarían en una vida de fornicación, muchos estarían en una vida de mentira, de engaño, con groserías, con chistes sucios, y eso es una práctica común en esas personas. Por eso Jesús le dice, ¿qué sacas con decirme Señor, Señor, si no haces lo que yo digo, si no obedeces mis mandamientos? Porque el profesante tiene un muy lindo hablar, habla como cristiano, pero con sus hechos lo niega. El profeta Isaías ya lo decía en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le había sido enseñado. Todo una religiosidad externa, un vocabulario que suene bonito, un hablar como cristiano, porque los profesantes hablan como cristianos. Romanos 10:9, fíjese lo que dice acá. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchos critican, y en cierta manera tienen razón, de que muchas veces el evangelio se predica y la persona venga, haga una oración y ora y sigue todo normal. Sigue viviendo en adulterio, no lee la palabra, no hay un proceso de cambio, no hay evidentes frutos. Pero si yo ya lo confesé, yo ya dije, pero sigo haciendo mi vida. En realidad es verdad, la persona debe confesar con su boca, debe reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, debe pedir perdón por sus pecados, debe arrepentirse de sus pecados, debe decírselo a Jesucristo. Ya. Pero escucho micrófonos todavía, por favor, mis amados hermanos, y qué pena, me desconcentro un poquito. No se olvide que yo ya estoy viejito y a veces me desconcentro. Me ayuda Julito con los micrófonos. Si es que está Julito por ahí, como tuvo el cumpleaños hace muy poco, me parece que todavía anda celebrando. Gracias, Julito. Que si confesares con tu boca, el profesante,
Pero el versículo continúa y dice que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? En tu corazón. Un comentarista decía, eso es lo que pasa con muchos profesantes, que solo lo dicen, pero su genuina conversión no baja aquí a su corazón. No se olvide que cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando de este órgano, órgano que tenemos en nuestro ser, sino que cuando la Biblia habla del corazón, está hablando como del núcleo, de la oficina principal que hay en nuestro ser, por decirlo así, en donde se asientan nuestras emociones y nuestra voluntad. Cuando la persona se convierte genuinamente, esa conversión afecta esa oficina que todo manda dentro de su ser y hay un cambio de conducta, hay un proceso de cambio y creyeres en tu corazón. Los profesantes hablan como cristianos. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 15, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Me encantó esta frase de este hermano. Si un creyente no vive de acuerdo a lo que profesa, es porque no cree lo que dice creer. Si un creyente no vive de acuerdo a la fe que profesa, es porque no cree lo que dice ser y simplemente es un profesante. Canta bonito, se sabe los himnos, habla muy bonito, habla en términos cristianos, pero su vida cristiana, su vida no ha sido transformada y sigue viviendo esa vida de pecado. Como aquel marido que dice, sí, yo ya soy cristiano, pero su matrimonio, a pesar de que pasan los años, no ha cambiado nada. Sigue todo igual, sigue en esa indiferencia contra su esposa, sus hijos, sigue siendo una persona que vive una vida de pecado. Perdóneme, pero ahí solo hay una persona profesante porque no ha cambiado. El cambio no es inmediato, ¡cling! Ya, la varita mágica, pero hay un proceso en donde por los años esa persona ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido avanzando, ha ido apartándose del pecado, ha ido creciendo y ha ido convirtiéndose en un mejor cristiano y en un creyente cada día más maduro para la gloria de Dios. Es por eso, mis amados hermanos, que nuestro primer punto en este estudio de esta mañana, profesantes pero no convertidos, es los profesantes hablan como cristianos. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El segundo punto es, los profesantes no viven como cristianos. Sencillo para que usted lo pueda recordar. Ahora usted no empiece con el dedo apuntando, me parece que ese es profesante, yo ya lo tenía medio identificado. No mire para allá. Recuerde, no mire la paja en el ojo de su hermano. Mire la viga que quizás hay en nuestras vidas. El profesante habla como cristiano, pero los profesantes no viven como cristianos. Esa es la forma de distinguir a un verdadero profesante. Su vida de pecado sigue igual. Han pasado años y sigue siendo el mismo mentiroso de siempre. Hay que darle tiempo, sí, 8, 10 años, pero sigue siendo el mismo mentiroso. La mentira ya es un hábito en su vida. Su desobediencia, su rebeldía, su falta de madurez, sus negocios siguen siendo raros, sus groserías, sus chistes de doble sentido, su trato hacia su esposa, su trato hacia sus hijos, sigue teniendo el mismo mal genio y carácter de cuando dijo que no era cristiano. Han pasado los años y sigue viviendo como un impío, sigue viviendo como un inconverso. Nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado quizás es su vocabulario.
y que ya dice textos, canta los himnos, pero su conducta no está asociada a su hablar. Fíjese usted, la vida cristiana consiste en vivir a Cristo. Y como usted vive a Cristo, habla de Cristo y habla como Cristo quiere, pero primero lo vive. El que hace la voluntad de mi Padre, el que lleva a cabo, el que realiza, el que actúa, el que obra, el que da un fruto. San Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, que te conozcan a ti. La palabra conocer ahí no es una palabra de conocimiento. Como dice ahí abajito, es la idea de un conocer, pero a través de la experiencia. Es a través de la conducta, es a través de que Jesucristo verdaderamente ha afectado su vida y su conducta se ve claramente. Me encanta 1 Tesalonicenses 1:9 que dice, ahí yo separé un poquito el versículo, no diga, uy, el pastor está destrozando los versículos, no, los pongo así para poder explicar mejor y que usted pueda ir entendiendo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Para el propósito de esa conversión, servir al Dios vivo y verdadero. Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica en su segundo viaje misionero con Silas y Timoteo y por 3 sábados, 3 semanas, discutió en la sinagoga, predicó el evangelio y la Biblia dice que muchos hombres piadosos y muchas mujeres nobles creyeron en él, en Jesucristo. Y esas personas, Pablo reconoce que realmente se convirtieron. ¿De qué? De la idolatría a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La palabra convertirse es la idea de volverse, de girar, de devolverse. Usted viene, o si estuviéramos presentes lo haría, caminaría por ahí por el púlpito, pero bueno, ya falta poco, y le diría, uno va en este rumbo. Cuando llega el Evangelio de Jesucristo, usted gira y camina hacia el lado contrario de donde iba antes. Venía con esta vida de adulterio, de fornicación, de mentira, de engaños, de mal genio, llega el Evangelio de su vida y usted gira y lentamente el Espíritu Santo va obrando en su vida y usted y yo vamos teniendo un cambio de conducta. El profesante es aquel que dice, sí, 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 pero su conducta quedó absolutamente igual que como venía antes, no ha girado. Lo único que giró fue su vocabulario, pero su vida y su conducta no es así. Terminamos en esta mañana. No se olvide, profesantes pero no convertidos. El primer punto es, los profesantes hablan como cristianos. Pero el segundo punto es, los profesantes no viven como cristianos. Y llegamos al versículo 23, en una de las declaraciones más fuertes que Jesucristo hace a la multitud que tiene ahí. Ahora, yo me imaginaba esta semana Jesucristo parado ahí, frente a las personas, y como es característico en Jesucristo, el mejor predicador que ha pisado esta tierra, siempre decía la verdad. Cayera quien cayera y estuviera quien estuviera frente a él. Y lo decía con esa sabiduría, con ese amor, pero con esa fuerza también, y era profundo cuando les dice, y entonces les declararé. Me encanta la palabra, les confesaré en el griego, usted sabe que yo no sé griego, pero los comentaristas dicen que eso es así, les aclararé. Me encantó esa frase, les aclararé a estas personas que me están mirando en estos momentos. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. La palabra nunca es la idea de nunca, jamás los conocí. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro los conoceré. Porque solo son profesantes. Son personas autoengañadas.
Y la idea de la palabra conocí nuevamente es de conocer experiencialmente, la idea de una experiencia genuina con Cristo que trae como consecuencia un cambio, un proceso de cambio en donde los años van pasando y usted se va pareciendo cada día más a Cristo. Y dice Jesucristo, nunca os conocí. Él que es omnisciente, él que lo sabe todo, él que conoce todo, dice, nunca te conocí. Y Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Permíteme aclararte, le dice Jesucristo a la multitud que está ahí, permíteme aclararte. Puede que me digas Señor, Señor, puede que digas cosas muy bonitas, pero si no hay una genuina conversión en tu vida, no hay un cambio de conducta en tu vida, nunca te conocí. Porque cuando yo llego a la vida de una persona, dice Jesús, afecto su vida, cambio su vida, transformo su vida y esa persona anda en la luz. Nunca os conocí. Segunda Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo creo que ya este versículo es demasiado claro para la idea que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Yo conozco a los míos, dice el Señor. Y apártese de iniquidad, de suciedad, de inmoralidad, de algo que no es correcto bíblicamente, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mi amado hermano, el profesante invoca el nombre de Cristo, habla en nombre de Cristo, habla bonito, habla como cristiano, pero su vida es una vida de iniquidad. Sigue metido en la pornografía, sigue metido en el adulterio, es un mentiroso empedernido, es una persona que vive una vida de iniquidad. Y eso es el peligro del autoengaño. Apartaos de mí es la segunda declaración. Qué fuerte que es. Aléjate, mantente apartado, ve en otra dirección, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesucristo. Y en aquel día, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo no te conocí, nunca te he conocido. Tenías un vocabulario bonito, pero estabas tan autoengañado y eras un falso hermano porque nunca hubo un arrepentimiento y una conversión genuina en tu vida que afectara no solo tu vocabulario, sino que también tu vida. Hacedores de maldad. ¿Qué palabra tan fuerte usó Jesucristo acá? La palabra hacedores es la idea de un trabajo, de un producir, de un llevar a cabo. Son personas que trabajan en la maldad, producen maldad y llevan a cabo la maldad y son hacedores. La palabra maldad es la idea de desorden, de anarquía, impiedad, iniquidad. Es una persona que vive una práctica de una vida desordenada. No se olvide, es una práctica ya constante. Es insensible. Claro, si el Espíritu Santo no está en su vida. Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de nuestras vidas, Él está adentro, vivo, para trabajar en nuestras vidas. Permítame preguntarle en esta mañana, ¿usted sigue mintiendo y su Santo Espíritu dentro suyo no le dice nada? Es que fue una mentira blanquita, una piadosa. Dios sabe, Dios me entiende que yo tuve que hacerlo porque estaba metido en lío. El Espíritu Santo le va a decir dentro suyo fuertemente, acabas de mentir, acabas de mentir, acabas de mentir. Pecaste, arrepiéntete y confiésalo. Y pídele perdón a la persona a la cual le mentiste. Pero es mi jefe, y si yo mentí, que dije que estaba en la casa trabajando, cuando en realidad andaba en el centro comercial, con la familia, pero es que yo merecía un descanso. Y si lo llego a decir, me despiden.
sería la consecuencia de su pecado. Hacedores de maldad, son personas que viven vidas desordenadas, ya es un hábito, en una anarquía, en una rebeldía, en una impiedad, una vida de un inconverso y una vida de iniquidad. Jesucristo acaba de decirles a estos profesantes: apártense de mí, nunca los conocí. Apártense, hacedores de maldad. El profesante habla como cristiano. El falso hermano habla como cristiano, pero el profesante no vive como cristiano. Esa es la gran diferencia. La frase apartaos de mí, hacedores de maldad, de acuerdo al comentario de Samuel Pérez Millos, él sí sabe griego, dice: apartaos de mí los que estáis obrando iniquidad. Los que estáis. Es algo continuo, es algo diario y es algo ya una práctica y un hábito en donde la persona no siente nada, no le importa nada, porque realmente el Espíritu Santo no está dentro de su vida. Me gustó esta frase, también no es mía. Son personas que estuvieron cerca del Señor, pero no en el Señor. Un comentarista lo comparaba a Judas, pero ya eso es un comentario de este señor, pero son personas que estuvieron cerca del Señor, pero no en el Señor. Si usted está aquí en esta mañana, querida persona, y se da cuenta que usted es un profesante, habla bonito, ocupa ya un vocabulario cristiano, canta lindos himnos, puede que hasta lea la Biblia y diga eso, pero su vida, su conducta, su pecado siguen reinando en su vida. Aquí está, querida persona, la solución para dejar de ser un profesante. La cruz de Cristo. Es aquí donde usted tiene que ir. Hoy, pastor, necesito hablar urgente con usted. Mire, me he dado cuenta que soy un profesante. Sí, yo puedo conversar con usted y le voy a predicar el evangelio, pero usted tiene que ir a hablar con él. A esa cruz, usted tiene que ir humillado, con un corazón arrepentido y diciéndole: Señor, me he dado cuenta de que yo soy simplemente un profesante. Mi vida sigue siendo la misma, mi pecado sigue siendo la misma, mi iniquidad, mi impiedad, mi suciedad, sigo siendo el mismo marido que fui hace 4 años atrás, nada ha cambiado, sigo siendo igual, mi casa sigue igual, mis hijos siguen igual, yo sigo con mis mismas groserías, con mis mismos chistes sucios, ignoro a mi esposa, en mi trabajo sigo siendo el mismo de las groserías, sigo viendo pornografía, tengo problemas de masturbación, sigo siendo el mismo. En esta mañana, si usted se da cuenta que usted es parte de eso, es hora de que usted se convierta al Señor. Es hora de que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio y de maldad y deje de ser un profesante para convertirse en un verdadero cristiano, en un verdadero creyente y comience el proceso de cambio en su vida cristiana. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, cómo los convertiste de esa vida de pecado a Dios. Quiero terminar en esta mañana haciéndole un llamado a usted, querida persona que nos está escuchando en esta mañana. ¿Es usted un profesante? ¿Es usted una persona que habla muy bonito, pero su conducta sigue siendo alejada de los principios que este libro nos enseña? Entonces, usted es un profesante. Yo le pido que cierre sus ojos ahí donde usted está, por favor. Vamos a orar. Y luego tengo una diapositiva más, pero no quiero perder este momento para que quizás usted, que se ha dado cuenta en esta mañana que es un profesante, usted se convierta genuinamente. Oro para que el Espíritu Santo obre profundamente en su vida y le haga darse cuenta y salir del peligro del autoengaño. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar en esta mañana.
Padre nuestro. Qué peligro que es ser un profesante. Qué peligro que es ser un falso hermano, vivir autoengañado. Qué peligro que es porque un día el Rey de Reyes y el Juez de toda la tierra me dirá, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad, que violas la ley de Dios. Hablas muy bonito, dices cosas muy bonitas, pero no tienes temor de mí y no vives de acuerdo a los principios que hay en mi palabra. En esta mañana, si usted se da cuenta que es un profesante, una profesante, arrepiéntase de sus pecados, conviértase al Dios vivo y ore ahí en su corazón. Padre, dígale así, Padre, me he dado cuenta en esta mañana por medio de tu palabra que simplemente soy un profesante. Han pasado los años y nada ha cambiado en mí, en mi conducta, en mi diario vivir. No estoy viviendo a Cristo y no estoy viviendo tu palabra. No estoy haciendo lo que tú dices que yo tengo que hacer. Mi matrimonio sigue igual. Mis groserías, mis mentiras, mi pornografía, mi inmoralidad, mis robos siguen igual. Pero en esta mañana yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y le pido al Espíritu Santo que me convierta en un cristiano genuino, en un hijo de Dios y que obre en mi vida para un cambio de conducta. Padre, tú conoces cada corazón que hay acá, empezando por el mío. Y tú conoces, Señor, lo que estamos pensando. Y yo oro para que nuestra iglesia, Señor, sea una iglesia de hermanos genuinos. Y oramos por todos aquellos que en esta mañana han orado así, de corazón, sinceramente, genuinamente, Señor, para que tú sigas obrando en sus vidas y en sus corazones. Padre, gracias en esta mañana por este tiempo con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, tenía esta última diapositiva. Por favor, tiene un minutito para leerla. Y luego viene Andrés y Sandra para seguir con el tiempo de alabanza. Luego los cumpleaños. Si usted está de cumpleaños este mes de septiembre, le vamos a cantar a usted. Por favor, escuche cómo le canto especialmente. Y lea esta frase y saque usted sus conclusiones. Una cosa es ser parte de la iglesia y otra estar en la iglesia. Es evidente que no todas las personas que están en la iglesia son de la iglesia. El cuervo come donde se alimenta la paloma y la cizaña con el trigo. No sé si la entendió.